¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos a una charla más que esperemos, por supuesto, que como todas las demás la disfruten y pues se involucren y entendamos y aprendamos más cosas. Oxfam México realizó un estudio muy interesante y eso es lo único que les voy a decir para ya saludar a nuestro invitado y es La otra mafia del poder, el nombre de este estudio, Carlos Castellanos. Y precisamente para abordar el asunto muy interesante, le damos la bienvenida al gerente de investigación de Oxfam México, Diego Vázquez. Bienvenido, Diego. Mil gracias por aceptar estar en esta charla con el equipazo. Gracias, Carlos. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes por invitarme a hablar este tema que creo que a mucha gente creo que es de los principales problemas en este país, ¿no? Las principales Sí, preocupaciones. las principales preocupaciones, pero para que sepan de qué estamos hablando, ¿qué es eso de la otra mafia del poder? ¿Por qué la otra mafia del poder? Sí, este informe que sacamos hace algunas semanas hace referencia a esta expresión que se utiliza ahora muy comúnmente, particularmente después de, digamos, el cambio de gobierno hace 2 años, como un referente a cómo entendemos la desigualdad, ¿no? Eh, y es un reporte que se enfoca en estudiar la relación entre la desigualdad y la corrupción. Eh, la mafia del poder, pues generalmente, históricamente, narrativamente, se ha referido a esta idea de que hay un grupo que se beneficia del Estado, ¿no? Se beneficia de el acceso a los privilegios y el gasto del Estado de una manera ya sea a través de corrupción o a través de un manejo poco transparente, ¿no? De los recursos públicos, ¿no? Y una de las cosas que veíamos nosotros es que generalmente cuando a la gente le preguntas, oye, ¿tú en qué crees que se pierde el dinero, no? O sea, ¿cómo ves la corrupción? Pues la gente lo que tiene en mente, y un poco haciendo referencia a los últimos acontecimientos políticos, pues te habla de Obredech, ¿no? Te habla de carreteras que se las dan a amigos, ¿no? Al compadre, a concesionarios, con sobreprecios, ¿no? A este tipo de grandes como obras como faraónicas o a este tipo de industrias con muchos ingresos, ¿no? Y justo lo que descubrimos en este reporte es que de hecho la mayor parte de la corrupción se da en aspectos que muchas veces la gente no las tiene en la cabeza o no al menos es lo primero que piensa cuando se habla de corrupción, que es en los más pobres. O sea, realmente gran parte de la corrupción y gran parte del manejo no transparente de los recursos se da en el gasto que afecta justo a los que menos tienen, ¿no? Que tendrían que ser aquellos que tendrían que de alguna manera beneficiarse más, ¿no? De las acciones de gobierno, ¿no? Entendemos, Diego, que prácticamente la mitad de los recursos que se destinan para gasto social, prácticamente la mitad se pierden en corrupción, de acuerdo con el estudio de Oxfam de la otra mafia del poder. Sí, más bien, es peor el caso porque es de todos los recursos que no se han podido comprobar. Y la auditoría tiene información de más o menos 2001 a la fecha, a 2018. De todo ese periodo auditado, a la mitad, 53% de ese dinero no comprobado, ha sido en gasto destinado al desarrollo social, ya sea a salud, educación, ¿no? O infraestructura social. Esto quiere decir, de todo el dinero que desde la fecha se ha auditado y no se ha podido comprobar, o sea, que la auditoría, de 10 pesos que la auditoría ha dicho, esto no puedo saber en qué se usó, 5 pesos de esos 10 pesos son en este tipo de inversiones, ¿no? Este tipo de gasto, que es un gasto bien importante porque es un gasto que a la larga es el motor del desarrollo y del combate a la pobreza, ¿no? Y a la desigualdad en muchas instancias, porque sin un buen sistema educativo, ¿no? Sin buena infraestructura social en las comunidades más pobres, sin un sistema de salud que asegure, ¿no? Buena calidad y acceso a este derecho, pues es muy difícil, ¿no? Pensar que vamos a poder superar los retos que tenemos como país en materia de desarrollo, ¿no?
Hay un enunciado muy preocupante que hacen ustedes que dice que en las zonas de todos los programas de apoyo para la gente pobre, para que la gente pobre de este país deje de ser pobre, de los programas que se destinan ahí es donde más se pierde ese dinero, es donde hay más corrupción. ¿Dónde se queda ese dinero? Nadie sabe, porque justamente este estudio coincide un poco, se registran entre 2000 y 2018, pues los años de la llamada la gran estafa, ¿no? Sí, en realidad no sabemos qué es lo que pasa con ese dinero, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay municipios en el país que ni siquiera el municipio tiene una cuenta de banco del municipio, ¿no? Entonces, o sea, entonces se depositan luego a cuentas privadas, a veces la capacidad institucional de municipios y de algunos gobiernos estatales no es la suficiente como para poder mantener un monitoreo de los recursos. Entonces, realmente, lo que dice la auditoría es, yo no puedo, con la evidencia que tú me estás dando, asegurar que el rubro, el gasto que tú dices que usaste en eso, realmente lo gastaste en eso, ¿no? Y eso puede ser, eso es un ejemplo. Otro ejemplo que tiene la auditoría son hospitales y escuelas que no se hicieron a medias, ¿no? Ese es el gran problema en este país, ¿no? Y creo que parte de los cambios que estamos viviendo en los años recientes es ese hartazgo de la ciudadanía, del ciudadano común y de los ciudadanos que pues no tienen acceso a estos servicios, ¿no? Del más del 50% de la población que es pobre por ingresos. Entonces es este hartazgo de que se pagan impuestos, ¿no? Y se trata de contribuir para que el Estado haga su chamba, su trabajo, y lo que encontramos es que siempre son los mismos los que salen perdiendo, que realmente como ciudadanos no vemos o tenemos que exigir que nuestros impuestos se gasten en eso, ¿no? Y que se comprueben y que realmente pedirle cuentas, no nada más al gobierno federal, sino a los gobiernos estatales, municipales, ¿no? Que rindan cuenta de cómo gastan, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder, de alguna manera, como ciudadanos, estar seguros de que estos gastos se usen bien. Pero ¿qué es lo que está fallando? Que me refería a eso. ¿Qué es lo que está fallando? Porque, pues desafortunadamente, uno piensa, no, pues las grandes corrupciones se dan en las megas obras, en Dos Bocas, en el aeropuerto, pero si lo aterrizamos, en realidad nos damos cuenta que pues el dinero se va como agua entre las manos cuando se trata de que ese dinero llegue a los deciles más pobres de la población y no llegan. Por eso, más bien es, ¿qué está fallando en el gobierno? ¿Qué está fallando? Programas sociales tengan, por ejemplo, padrones claros para que la ciudadanía pueda realmente comprobar que ese dinero está llegando a las personas más pobres, ¿no? Una deuda que hemos tenido histórica, ¿no? Que nunca, por ejemplo, en México se ha tenido un padrón integrado único de beneficiarios de programas sociales, ¿no? O sea, no hay transparencia y pues eso es un tema, ¿no? Muy importante para que podamos, digamos, vigilar que los gobiernos hagan su trabajo. Los otros es que gran parte de la corrupción es en estados y en municipios, es en entidades federativas, son gastos que son partidas que da el gobierno federal a las entidades y a los municipios, ¿no? O sea, debe de haber más mecanismos de control. Los estados deben de hacer su chamba en tener mejores mecanismos de control. Debe de haber más candados en esa asignación para que haya reglas claras de en qué sí se puede y en qué no se puede gastar esos recursos, ¿no? Que haya una supervisión de todas estas cosas. O sea, a mí algo que me sorprendía cuando estábamos haciendo con nuestra investigadora Diana Ríos, que la consultora que diseñó y realizó la investigación, era que pues no había realmente una supervisión de que las obras que se construían se terminaran, ¿no? O sea, muchas veces los políticos dicen, no, pues yo me comprometo, ¿no? Típicas promesas de campaña, construir 10 hospitales de alta especialidad y bla, 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 en el estado, ¿no? Y todo muy bonito, ¿no? Se hacen eventos, se cortan los listones, ¿no?
se hacen mítines políticos, y al cabo de un par de años, uno regresa a esas comunidades, muchas veces muy pobres, y lo que encuentra pues es obras abandonadas, grandes elefantes blancos, ¿no? Cosas a medio terminar, ¿no? Entonces, eso creo que se tiene que acabar, y como ciudadanos tenemos que hacer esto, ¿no? Y justo vigilar este tipo de programas, ya sea a través de poner más candados en cómo se hacen los presupuestos, o poner reglas más de vigilancia más fuertes en cómo se gasta el presupuesto, pues es también fundamental, ¿no? Pero Diego, resulta bastante complicado, parece, porque si es en los municipios más pobres, de los estados más pobres, donde más dinero se pierde por la corrupción, por esta corrupción, evidentemente son estados en donde los medios de comunicación son complicados, las autoridades son muy relajadas, poco comprometidas o poco supervisadas, con poco contacto con siquiera el gobierno, ya no digamos estatal, sino incluso el gobierno municipal, y a su vez con el estatal, y a su vez así con el gobierno federal. Parece como una pirámide de que se va perdiendo el dinero cuando pues, parte la federación, y se va perdiendo por escalones, y entonces lo que llega al destinatario, que tendría que ser el destinatario primordial, el pobre, la gente que realmente lo necesita, es, pues tengo que decirlo como lo pienso, una bicoca que no le va a resolver nunca nada, y que lo que ha estado sucediendo en esos años es que han ido aumentando cada vez más el número de pobres. Frente a este esquema, si ustedes estudiaron 18 años y en esos 18 años ha ocurrido exactamente lo mismo, entonces estamos hablando de una de las razones del incremento de la pobreza. ¿Tienen idea de en qué porcentaje ha contribuido todo este esquema horroroso para aumentar el nivel de pobreza en este país? Lamentablemente, como no se tienen más detalles en si fue que se perdió, si fue que no se comprobó, y lamentablemente también porque han habido muchas crisis económicas que se conjuntan con estos fenómenos. O sea, este es un fenómeno, es que es el mismo tema de un país en donde todas las cosas fallan consistentemente contra la gente que menos tiene, ¿no? O sea, estas cuestiones del gasto, que son cuestiones históricas, sumados a cuestiones como ahora lo que vivimos en el COVID, o como lo que vivimos en la crisis pasada, ¿no? De 2008-2009, o la crisis del 95. O sea, estas crisis recurrentes, aunado a esta falta de apoyos, pues es como la receta, ¿no? Perfecta de por qué, a pesar de haber tenido durante décadas muchos programas sociales, no se pueden resolver las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que sí se pueden empezar a hacer cosas muy específicas, ¿no? Una de ellas, creo, es fortalecer la administración a nivel municipal en estas zonas, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de México es que el Estado, en realidad, como un ente que puede implementar programas, administrar recursos, es muy débil a esos niveles, ¿no? O sea, tenemos gobiernos incluso estatales y después municipales muy débiles en términos de su profesionalización y experiencia para el manejo de la administración pública, ¿no? Entonces, sí se tiene que invertir en realmente que el Estado llegue desde el más rico hasta el más pobre, y que haya una presencia ahí, y que haya una regla y protocolo, ¿no? Que es una tarea pendiente, ¿no? Que tomará bastantes años hacerlo. Pero por otro lado también creo que hay una labor y un deber de la sociedad civil, como en nosotros, Oxfam, muchas otras organizaciones de base que trabajan en comunidades bien pobres, en darle voz a estas personas que a lo mejor no tienen el acceso, ¿no? Y justo una cosa que platicábamos es que precisamente esta percepción, digamos, sesgada de la corrupción es porque finalmente los empresarios y los grupos de poder sí tienen medios para decir, oye, hay corrupción en esta construcción, o hay corrupción en estas obras, pero finalmente la gente más pobre, la gente de la comunidad en el municipio, ¿no? Un municipio, por decir un estado, ¿no? De Chiapas o de Guerrero, que no le llega a la escuela, no tienen voz, ¿no? Para alzar y para exigir. Entonces, un poco, este ejercicio que hicimos fue, oye, ¿cómo podemos levantar la voz para tratar que
de que estas personas que a lo mejor no tienen acceso a estos medios se visibilicen, ¿no? Para que estos problemas se visibilicen y sean centrales, ¿no? En la discusión. Creo que muchas veces nos perdemos en estas como discusiones o debates de la corrupción en estas grandes obras, ¿no? Cuando también deberíamos de apoyar y de darle voz a estas personas y a estas comunidades, ¿no? Claro. Se habla entonces de la corrupción que se genera cuando se pretenden entregar programas sociales, pero estos no llegan como deberían o con la transparencia pertinente a quien deberían llegar. Y sin embargo, en el estudio que realiza Oxfam y que hicieron ustedes en colaboración con Viridiana Ríos, también se habla en el sentido de que la corrupción también permite privilegiar a empresas que tienen conexiones políticas, que tienen privilegios, que tienen los contactos. Y todo eso les permite al mismo tiempo, pues, generar monopolios, crecer. Esto también afecta a las personas que menos tienen. Por eso es que hace ratito te decía, la palabra desigualdad surge siempre que hablamos de este tipo de temas. ¿Hay en ese sentido, pues, alguna salida, alguna medida que se pretenda o que se pueda implementar también, pues, para que tratemos de terminar o de por lo menos disminuir un poquito esa brecha de desigualdad que sabemos es uno de los grandes pendientes, no solo en este país, sino en todo el mundo? Y por otro lado también está la parte del mercado, ¿no? De personas que no tienen acceso al mercado, esta desigualdad monstruosa del ingreso, ¿no? Esta concentración de la riqueza en un sistema económico que no asegura oportunidades para todos, ¿no? Y en ese sentido, lo que se requiere es atacar, parte de lo que se requiere es atacar el problema desde los dos lados, ¿no? Nosotros desde Oxfam hemos siempre dicho que el gobierno mexicano no está invirtiendo lo que se tiene que invertir, incluso con la corrupción, incluso si se usaban bien los recursos, no es suficiente lo que se invierte en educación y salud, pero también pedirle a los ciudadanos, ¿no? Que contribuyan, que haya un esquema fiscal más progresivo, es complicado si la gente percibe que esa aportación que ellos están haciendo para el gobierno no se va a usar en lo que se supone que se usa. Entonces, volvemos a un problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué es primero? Y entonces, creo yo que lo que se tiene que hacer es romper este ciclo, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer es proponer, a ver, vamos a incrementar el gasto, vamos a tener una política contra la desigualdad, pero que estas políticas y que estas propuestas vayan acompañadas siempre de un componente de transparencia, ¿no? O sea, todo lo que vas a hacer un nuevo programa de apoyos, vas a incrementar el gasto en salud, en educación, eso está muy bien, pero esas propuestas tienen que ir acompañadas siempre de un componente de transparencia, que es cómo vas a asegurarte de que el ciudadano sepa, cualquier ciudadano, sepa en qué se están gastando eso, ¿no? Y cómo vas a poder blindar estos recursos de alguna manera contra grupos de interés, políticos corruptos, ¿no? Siempre hay grupos que tratan de acaparar esos recursos, ¿no? Y para que la ciudadanía, o sea, y creo que esa es la manera de romper este círculo vicioso, ¿no? Para que la ciudadanía realmente, cuando todos pagamos a fin de mes o a cada cierto tiempo, cuando hacemos nuestra declaración de impuestos, digamos, bueno, sí me quitaron, pero sé que eso se está yendo a un propósito social en donde vemos resultados, ¿no? Claro. El estudio que hace Oxfam es bastante amplio, muy interesante, doloroso también por esto que hemos estado analizando, porque parece que es el círculo de pobreza que se agranda frente a este tipo de cosas, ¿no? Por más esfuerzos que se hagan, si sigue esfumándose el dinero en el camino, pues parece una labor imposible, ni siquiera titánica. Pero ofrecen ustedes algunas alternativas como mejorar la implementación de los programas y partidas que atienden a los más pobres, facilitando, por ejemplo, la rendición de cuentas. Vigilar más los recursos que se transfieren a los estados y municipios, lo que decía es transitar hacia un federalismo real. Y tener reglas claras, lo estoy súper resumiendo,
tener Sí. reglas claras para administrar el gasto social, es decir, vigilar el impacto distributivo de los programas y asegurar que su operación no responda a intereses corruptos o partidistas. Y permíteme insistir en el punto, en este último particularmente, es como, particularmente en el actual gobierno, y esto no tiene que ver con el actual gobierno, que quede muy claro, el estudio CESA en el 2018, abarca hasta el 2018, pero pensemos en el actual gobierno, ¿cómo podría implementar un sistema adecuado para vigilar efectivamente en las zonas serranas de Guerrero, que mencionabas, uno de los estados más pobres, o de Veracruz, donde también hay muchas comunidades muy pobres, o de Chiapas, en donde hay comunidades en la selva en donde difícilmente se tiene acceso, pero que también tienen autoridades y que también tienen derecho a programas, y tomando en consideración que además en este gobierno, en el actual, hay quizás el mayor número de programas de asistencia que ha habido en los últimos tiempos. Es decir, implementar un cerco de vigilancia para esto es meter a más gente que eventualmente también va a tomar su cachito, porque nadie te garantiza que no lo van a hacer. Sí, creo yo, que una de las grandes, o sea, que este gobierno llega al poder como apalancando o como empujando una narrativa que era muy empática con la población, ¿no? Que es la corrupción. Uh-huh. Y la manera en que se han implementado los programas, pues de alguna manera atiende o apela a este sentimiento, en el sentido de que lo que se trata ahora es de dar apoyos y el presidente y el gobierno lo dicen más o menos en este sentido, que es sin intermediarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, pues estas transferencias de efectivo sin intermediarios, muchas veces usando tarjetas prepagadas o otro tipo de cosas, que es complicado en las zonas más marginadas, ¿no? Donde todavía se ocupa el efectivo. Y de hecho, en programas anteriores también se hacían en efectivo. Entonces, es un paso, creo, importante, pero también creo que hay que trabajar y hay un área de oportunidad, yo creo, importante en el tema de los censos, ¿no? O sea, se hablaba de que el gobierno, esta administración cuando llega, hace un censo, ¿no? Un censo de bienestar en donde justo, Blanca, a las zonas a donde mencionas muy lejanas, se supone que llegaba, ¿no? O sea, se supone que había, digamos, servidores de la nación que iban y llegaban y registraban a los beneficiarios, ¿no? Hay por ahí una declaración del presidente que decía que 7 de cada 10 personas, ¿no? Les llegaba algún tipo de apoyo, pero el problema está en que, pues, como ciudadanía, pues no sabemos quiénes son, ¿no? No sabemos dónde están, no sabemos cuántos son, no sabemos si faltan, ¿no? No sabemos si sobran, no sabemos nada, ¿no? Y así, también se complejiza este problema que menciona Blanca, porque además de los apoyos federales, pues los gobernadores tienen sus programas, ¿no? Y los gobernadores tienen sus propios padrones, ¿no? Y además algunos municipios también dan algún tipo de apoyo, que tienen otra lista de beneficiarios. Hasta que no haya un registro transparente y accesible al público, obviamente respetando datos, ¿no? de personales, pero un registro que nos permita saber cuántos, dónde están, ¿no? Si se están atendiendo a los que son realmente pobres o no, y qué es lo que falta por hacer, pues realmente no vamos a poder saber, ¿no? O sea, sabemos que se está gastando mucho, ¿no? Sabemos que se está gastando aproximadamente en estas nuevas pensiones, en las 3 grandes programas, que es la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez y el programa para personas con alguna discapacidad, se gastan arriba de 200,000 millones de pesos. Entonces, pues es un poquito más de medio punto del PIB. Eso va a resolver el problema de la pobreza. ¿Cómo está ayudando o no a la pobreza? No lo sabemos, ¿no? Y no lo sabemos porque nos faltan esos datos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay un tema muy importante de construir padrones
y de construir información que permita a la ciudadanía saber esto, ¿no? Y como dices, un reto es cómo puedes vigilar y sin que metas más personas que digan, como dices, que estén jalando el recurso, ¿no? Yo creo que aquí pues vamos a tener que confiar y vamos a tener que estudiar pues, las nuevas tecnologías y estas cosas, ¿no? Una de las cosas que sí se ha comprobado que funciona en alguna medida muy bien contra la corrupción, estas como pequeñas microtransacciones de corrupción, ¿no? En donde entre más manos pasen, más probable es que te vayan a quitar algo, ¿no? Son las tecnologías de la información y la digitalización, ¿no? Que funciona, pues lamentablemente eso funciona más en las ciudades, ¿no? Si tú vas y haces un trámite y lo haces todo por internet y no te topas en la ventanilla con algún burócrata o algún funcionario, ¿no? Pues es más difícil que haya corrupción, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo podríamos hacer para llevar ese tipo de información y ese tipo de innovación a los programas sociales, ¿no? Creo que ahí hay un reto muy importante, pero que tenemos que resolver de alguna manera. Claro. Mi pregunta por último sería, Diego Vázquez. En las conclusiones de este estudio, La otra mafia del poder, hablan de 3 particularidades que se requerirían para tratar de evitar este asunto. La primera, mejorar la implementación de los programas y partidas que atienden a los más pobres. La segunda, vigilar los recursos que se transfieren a estados y municipios. Y la tercera, tener reglas claras para administrar el gasto social. Entendemos que este estudio concluyó hasta el 2018. En esta administración, la nueva, la de la 4T, el presidente López Obrador ha sido enfático en el hecho de que no intermediarios para que los apoyos lleguen de manera directa a los más pobres. Y aquí viene precisamente la pregunta. ¿Consideran ustedes que esta es una medida que podría servir para disminuir la corrupción en la entrega de recursos para este gasto social, como se ha venido viendo en perjuicio de los más pobres regularmente? Con esta nueva medida, con esta política del régimen de la 4T, ¿sí se abona de alguna manera a disminuir un poco la corrupción en ese sentido o no? Yo creo que el poner el tema en la mesa y el hablar de ir directamente hacia los más pobres, claro que ayuda, pero no es suficiente ni de lejos. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Está muy bien que se trate de dar transferencias sin intermediarios y está muy bien que se trate de combatir la corrupción en este aspecto, pero sin la claridad de dónde van los apoyos, quiénes los reciben y que además no se utilice de manera política, o sea, porque justo la idea de que no hay intermediarios es que sea tu derecho, o sea, es que que sea un derecho de la gente. O sea, que eso te toque por derecho, independientemente de si ahorita está López Obrador, o si de mañana viene el PAN, o si mañana viene el PRI, cualquier otro partido, no importa, porque es tu derecho, ¿no? O sea, es algo que es porque es mexicano y tienes derechos. Y justo eso ayuda, pero el peligro es que se tienen que tener mecanismos para que no solo este gobierno ni cualquier otro tenga tentación de convertir estos apoyos en la base política para generar clientelas, ¿no? Ese es también el gran tema, ¿no? ¿Cómo podemos exigir al gobierno transparencia para que no se ocupe de manera clientelar, ¿no? Y que, porque ese es otro problema estructural de México. En México, los pobres solo se les aparecen a los políticos cuando es periodo electoral. O sea, se olvidan y ya cuando vienen las elecciones y vienen los programas y vienen las inauguraciones de infraestructura, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos realmente ver a las personas que son más vulnerables como sujetos de derechos y no como una clientela política explotable para intereses partidistas, ¿no? Para mí, ese es un gran reto que vamos a tener que afrontar ahorita y en el futuro. Y también no olvidarnos de los gobernadores y de los gobiernos locales, ¿no? En México tenemos como una también tendencia a pensar que tanto las soluciones como los problemas, todo es cosa del presidente o de los secretarios, ¿no? Pero realmente,
para cambiar las cosas de fondo, pues, o sea, la realidad lamentablemente es mucho más complicada, ¿no? Y entonces es que no nada más es que es el Estado mexicano en la figura del presidente o de cualquier otro partido, sino es el Estado mexicano a través de sus gobernadores, a través de sus congresos, a través de sus presidentes municipales, ¿no? También hay que exigirles a ellos que rindan cuentas, ¿no? Porque muchas veces, para el ciudadano, pues la autoridad que tiene como pues, enfrente, y de hecho en muchas zonas muy apartadas, pues la autoridad inmediata es el presidente municipal, ¿no? Entonces, justo hay que fortalecer al Estado también a esos niveles, ¿no? El informe que ustedes hicieron, que Oxfam hizo, aunque no tiene que ver con el actual gobierno, ¿se lo hicieron llegar o tienen la certeza de que lo conoce el actual gobierno? O sea, ha sido un informe que ha sido muy discutido y muy visto en redes sociales, y justo nuestra perspectiva es que para este periodo de que empieza el presupuesto, ¿no? Y empieza toda la discusión del paquete económico, justo poder incidir y ver cómo estas recomendaciones pues, pueden llegar a los diputados, ¿no? Y al Congreso para que se vean, ¿no? Porque además mucho es estatal, ¿no? Y pues bueno, nosotros esperamos que en el futuro, ya cuando la auditoría tenga datos de la administración, pues seguir haciendo nuestra labor de siempre estar como vigilando y estudiando, ¿no? Lo que pase en este nuevo gobierno, ¿no? Que yo creo que para el próximo año ya tendremos más información. Perfecto. Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México. Redes sociales para nuestros amigos que quieran revisar el documento, que quieran seguirlos, que quieran estar enterados de todo este tipo de asuntos siempre tan interesantes, por favor. Pueden acceder a nuestro documento en nuestra página de internet, que es www.oxfammexico.org, y además pueden seguirnos en redes sociales en Facebook y Twitter, ¿no? Entonces ahí siempre estamos presentando informes de lo que hacemos en investigación, pero también de los proyectos que tenemos en terreno justo para ayudar a estas comunidades, ¿no? Y nada más mencionar que este informe del que hemos estado hablando es público, ¿no? Lo pueden encontrar ahí. Sí, es público, libre acceso, y lo pueden encontrar en la página y en redes sociales también. Ahí lo estamos siempre retuiteando o compartiendo. Muy bien. Diego Vázquez, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Carlos, Blanca, gracias por invitarme y aquí seguimos pendientes. Mil gracias. Ya lo escuchó usted, Diego Vázquez, gerente de investigación en Oxfam México, con este estudio, La otra mafia del poder. Muchas gracias, Diego. Gracias. Amigos del equipazo, muchas gracias.